Ahora es el turno de Gonzalo, del CREDI, que también viene de la Universidad de la República, de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y a ver si ya está ahí presentando, ¿no? La presentación es sobre redes de IoT. Así que, Gonzalo, adelante. Bien, sí, efectivamente, vamos a presentar el trabajo sobre redes IoT de gran escala con múltiples capas de procesamiento. El trabajo lo hicimos junto con Laura Spirot, Pablo Monzón y Pablo Belzarena en el marco de mi tesis de maestría con beca del año. Bien, esta es un poco la motivación del problema. En las redes actuales, digamos, de computadoras, lo que se está viviendo es un proceso donde, por un lado, tenemos cloud computing, que surge en la década de los 2000-2010, que proveen servicios, digamos, de gran escala con grandes centros de datos que proveen muchos recursos de forma centralizada. El desafío del cloud computing, si bien permite tener muchos recursos a disposición, también permitidos con la tecnología de la virtualización, perdón, tiene el problema de las latencias de las comunicaciones, que capaz que el dispositivo final está muy alejado físicamente del cloud. Entonces, en los últimos años surge el paradigma de edge computing, de llevar procesamiento al borde, digamos, cerca de los dispositivos finales para reducir la latencia, por ejemplo, y permitir nuevas aplicaciones, por ejemplo, de realidad aumentada o ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que requieren muy baja latencia. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es un esquema súper simplificado, donde tenemos una primera capa local, donde tenemos dispositivos IoT, pero podrían ser otro tipo de dispositivos que reciben tareas para procesar. Puede ser IoT, puede ser más de autos conectados, etc. Y que pueden procesar tanto localmente, digamos, en su micro, o bien transmitirlos a otras capas, por ejemplo, a una capa intermedia que es fog computing, o por ejemplo, los gateways podrían llegar a procesar, o también derivarlo en última instancia al cloud. Pero bueno, tomar la decisión de cada tarea en dónde procesarla. Entonces, ese es el problema que generalmente se llama computation offloading. Entonces, la pregunta es en qué proporción podemos procesar las tareas en cada una de las capas, las tareas que nos llegan en los dispositivos finales. Y hay un montón de desafíos. Primero, la naturaleza estocástica del problema, o sea, la demanda no es algo determinístico, es algo que sucede de forma aleatoria. El canal inalámbrico también hay que modelarlo y considerar también su naturaleza estocástica. Y a su vez que la red IoT, digamos, de la capa de abajo, puede ser muy grande, masiva, con cientos o miles de dispositivos. Entonces, técnicas de procesos estocásticos tradicionales realmente no escalan para tanta cantidad de dispositivos. Entonces, ese es un segundo desafío. Entonces, nuestro modelo es bien simple. Tenemos un conjunto de dispositivos IoT que pueden procesar tareas tanto localmente o transmitirlas al gateway fog. Y el dispositivo puede encontrarse en tres estados distintos, o sea, en uno de esos tres estados, que puede estar procesando una tarea, transmitiendo la tarea a la capa superior, o estar en espera de recibir una tarea y luego decir si se procesa o se transmite. Entonces, NTX, NP y NIDL son los procesos estocásticos con las cantidades de dispositivos en cada uno de los estados. Las tareas que llegan a dispositivos IoT, si una distribución Poisson de parámetro de lambda. Y después la dinámica es la que sigue. Si arriba una tarea y el dispositivo IoT se encuentra en espera, entonces la tarea se procesa con probabilidad alfa o se transmite de forma inalámbrica a la siguiente capa con probabilidad 1 menos alfa, y esa variable alfa es el factor de offloading que va a ser nuestra variable de control. Todos los otros parámetros que vamos a presentar son fijos y nosotros asumimos que podemos controlar ese factor de offloading y queremos ver cuál es el óptimo. El tiempo de procesamiento local lo asumimos que es una variable exponencial con parámetro mu. Y respecto al canal inalámbrico, asumimos que obviamente comparten cierto ancho de banda, entonces tiene que haber algún mecanismo de acceso al medio, por ejemplo CSMA o aloja. Entonces, en esa gráfica de ejemplo, es una gráfica típica de curva, donde lo que se muestra es el throughput versus la carga, digamos, la tasa de intentos de transmisión. Entonces, lo que se ve en esquemas en general es que hay una primera etapa donde el enlace puede acomodar fácilmente la demanda hasta que llega a un nivel
digamos, de carga en el sistema, en la red, en el canal, perdón, donde hay muchas colisiones y entonces se incrementan los tiempos de espera de los algoritmos y el throughput del canal en su conjunto disminuye. Entonces, nosotros dijimos, para no adaptarnos un mecanismo, una variante, un mecanismo particular, dijimos, bueno, vamos a hacer un modelo sencillo donde, según la cantidad de nodos que estén transmitiendo en la red, el throughput en una primera etapa va a estar en zona lineal y luego, a partir de cierta cantidad de dispositivos transmitiendo, se va a saturar el canal. Entonces, definimos esta función lineal a tramos, ¿no? Y bueno, consideramos que la velocidad de transmisión o el throughput es una variable aleatoria exponencial también. Entonces, ahora que tenemos el proceso markoviano, podemos definir una tasa de transición entre estados y gracias a que son todas variables aleatorias exponenciales, se puede derivar fácilmente esta matriz de intensidades o de tasas de transición. Luego, el drift del proceso también, una vez con la matriz de intensidades, podemos calcularla, es el balance entre los incrementos y decrementos de las cantidades. Y algo que vamos a ver a continuación, que es algo necesario, es definir las poblaciones de nodos transmitiendo, procesando y en espera, escalados según la cantidad de dispositivos. Entonces vamos a analizar las densidades de los dispositivos en esos tres estados, ¿no? Entonces, lo más interesante de este trabajo es considerar este teorema de Kurtz, y entonces lo que nosotros podemos llegar a demostrar es que el proceso estocástico escalado según la cantidad de dispositivos, o sea, la cantidad de dispositivos procesando, transmitiendo, dividido por la cantidad n de dispositivos IoT, converge en probabilidad a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias determinístico que está dado por esta ecuación. Entonces, la idea es, que es muy interesante, es a medida que aumentemos la cantidad de dispositivos IoT, vamos a poder aproximar el proceso estocástico por un sistema determinístico mucho más sencillo de analizar. Bien, entonces lo que obtenemos es este sistemita de ecuaciones diferenciales, donde lo que sí vamos a tener que analizar con más detalles es esta función de throughput, este C de NTX, que según si el sistema está en zona lineal o en zona de saturación, va a tener distintas expresiones. Entonces, lo que llegamos es a una representación en el diagrama de este tipo, donde vamos a ver la densidad de población de nodos procesando y transmitiendo, y el C sobre K es la frontera que nos dice si el canal está saturado o no. Entonces, cuando el sistema trabaja en zona lineal, es el sistemita abajo, digamos, en el trapecio azul, y cuando el sistema está saturado, el canal está saturado, es el sistema 2 en la parte superior del triángulo en rojo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el análisis por separado. O sea, analizar primero el sistema 1, después el sistema 2, y después ver cómo interactúan entre sí los dos sistemas. Entonces, el primer sistema es bien sencillo. Ahí es un sistema de primer orden, donde ahí está la matriz fundamental y la fuente. Se puede obtener el punto de equilibrio. Esas son las coordenadas del punto de equilibrio en función de alfa y los parámetros del problema. Y algo interesante de analizar también es el lugar geométrico del punto de equilibrio del sistema 1, variando el factor de offloading, que es ese segmento de recta azul. También lo que se puede demostrar es que todos los puntos de equilibrio son asintóticamente estables, ¿no? Y una acotación nomás es que obviamente estamos considerando que el sistema 1 sin restricciones de dominio, o sea, no estamos limitando el sistema 1 al trapecio, sino que estamos considerando el sistema 1 en todo el plano. Ahora, el sistema 2, de forma análoga, podemos determinar la matriz fundamental y la entrada del sistema. También obtener expresiones de los puntos de equilibrio que quedan un poco más engorrosos en esta instancia, pero si vemos nuevamente el lugar geométrico de los puntos de equilibrio, vemos que son segmentos de recta o la unión de dos semirrectas según cierta configuración de parámetros, ¿tá? Entonces, por ejemplo, si K1B es mayor que lambda, el lugar geométrico de este segmento de recta rojo, y si K1B es menor o igual que lambda, entonces tenemos dos semirrectas, ¿tá? Y algo interesante respecto a la estabilidad de este segundo sistema es que
según los parámetros, es que el sistema, los puntos de equilibrio sean estables o no. ¿Tá? Entonces, en particular, cuando tenemos un lugar geométrico de la forma del segmento en rojo, entonces ahí los puntos de equilibrio son siempre inestables. Y en el caso donde tenemos el lugar geométrico verde, entonces cuando alfa es 0 y se incrementa, en esta porción, digamos, positiva del plano, los puntos de equilibrio son estables. Y cuando estamos del otro lado del plano negativo, entonces los puntos de equilibrio en esta zona son inestables. Entonces, ¿qué sucede? Es que según la ubicación de los puntos de equilibrio y según la estabilidad de los dos sistemas, es que vamos a tener un único punto de equilibrio en alguno de los dos sistemas. ¿Tá? Entonces, esto no es trivial en el sentido que nosotros podríamos tener dos sistemas con estabilidad asintótica, pero en el efecto de la conmutación tener un sistema inestable en su conjunto. Pero bueno, analizando bien los parámetros, se puede llegar a la conclusión de que existe un único punto de equilibrio para el sistema conmutado en su conjunto. Entonces, solo vamos a repasar un escenario donde lo que tenemos es que el punto de equilibrio del sistema 1 se encuentra en la zona de saturación y que el punto de equilibrio del sistema 2 se encuentra en su propia zona y que a su vez es estable. Entonces, lo que obtenemos es un único punto de equilibrio ubicado en el sistema 2 y que es estable. Entonces, todas las trayectorias que se inician en cualquier lado del triángulo van a terminar en el punto de equilibrio del sistema saturado y se va a saturar el canal. Entonces, para probar esto, lo que hicimos fue realizar una simulación del proceso estocástico en Python. Entonces, acá lo que simulamos fueron 500 dispositivos IoT con sus respectivas tasas de procesamiento, transmisión y condiciones iniciales. Y lo que hicimos fue compararlo con el ODE resultante del modelo. ¿Tá? Y esto fue lo que obtuvimos, digamos. La línea punteada es la trayectoria del ODE, ¿tá? Para los distintos estados, transmitiendo en rojo, procesando en verde y en espera en azul. Y después también se grafica también el proceso estocástico con las densidades de población. Entonces, por eso el gráfico va entre 0 y 1, pues estamos hablando de densidades. Y lo que vemos son dos cosas fundamentales. Uno es que el punto de operación, o sea, el valor en régimen del proceso estocástico del ODE se corresponde al proceso estocástico, digamos, logramos una muy buena aproximación, pero además de eso captamos muy bien el transitorio del proceso estocástico, digamos, estas subidas y bajadas, los tiempos, se adaptan muy bien al proceso estocástico. Y remarcamos que esto es una cantidad no infinita, sino limitada de cantidad de dispositivos IoT. Son 500, digamos, parece mucho, pero en ciertos esquemas es algo razonable. Y entonces lo que llegamos a la conclusión es que con este alfa igual 0,9 estamos en el caso del escenario 1, donde el sistema converge al punto de equilibrio del sistema 1 en zona lineal y no existe conmutación entre subsistemas. En el mismo, o sea, con los mismos parámetros, pero variando el alfa, corrimos otro experimento donde estaríamos en las condiciones donde el punto de equilibrio esté en la zona del sistema 2, o sea, en zona de saturación. Entonces, lo que tenemos que es una trayectoria que se inicia en la zona lineal, pero en determinado momento conmuta el sistema 2 y el canal se encuentra saturado y converge al punto de equilibrio del sistema 2. Y eso lo pudimos comprobar. Entonces, de vuelta, alrededor de 0,5 es el valor donde conmuta, o sea, 0,5 de la cantidad de dispositivos transmitiendo conmuta el sistema, del sistema 1 al sistema 2. Y lo que vemos es, de vuelta, que captamos muy bien el transitorio del proceso estocástico y además que el punto de equilibrio, el punto de operación del sistema también lo logramos capturar, que es algo que es lo que queremos en definitiva, porque queremos saber, dado cierto factor de offloading, dónde va a estar el punto de operación del sistema para después poder optimizar distintas variables de interés, como puede ser el tiempo de latencia o la pérdida de paquetes, que va a estar relacionada con el punto de operación del sistema. Entonces, dejo por acá la presentación y dejo abierto por preguntas. Excelente, Gonzalo. Muchas gracias. Muy interesante la presentación y los resultados obtenidos. Voy a mirar si hay alguna pregunta acá en el chat.
No, de momento no. Yo quería preguntar con respecto a la cantidad esta de 500, ¿por qué eso o cómo verían ustedes un impacto que fuera mayor la cantidad? Por ejemplo, ¿se piensa que va a ser mejor el desempeño o cuál es Exacto, la idea de exacto. ustedes? El teorema lo que dice es que cuando la cantidad de dispositivos es infinita, tenemos la convergencia absoluta, digamos, del ODE. Pero lo que vimos es que con una cantidad limitada, pusimos 500, pero podría ser incluso menos, se logra una aproximación muy razonable del punto de operación del sistema. Así que, digamos, obviamente el teorema apunta a cantidad infinita de dispositivos, pero una de las cosas interesantes de este trabajo fue que con incluso una cantidad limitada de dispositivos se tiene una aproximación razonable, tanto del punto de equilibrio como del transitorio, digamos. Perfecto. Y esto del punto de equilibrio, ¿no? Me impactó un poco, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenés el sistema inestable, ¿no? ¿Qué podés hacer al respecto, ¿no? Claro, en realidad el sistema inestable nos ayuda. Ahora voy a abrir un segundito otro escenario. Ahí va. Tenemos este escenario, por ejemplo, donde el sistema de arriba es inestable. Entonces, lo que hace es que las trayectorias que se inician en la parte superior del triángulo terminen pasando al sistema 1, digamos, en zona lineal. Entonces, termina convergiendo al punto de equilibrio del sistema en zona lineal. Entonces, como que la inestabilidad en algunos siempre terminó beneficiando en el sentido de que converge al punto de equilibrio del otro sistema, digamos. Perfecto. Bueno, no hay ninguna otra pregunta, así que muchas gracias, Gonzalo. Dale, con las órdenes.